Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a asomar a los límites de uno de los depredadores más fascinantes, el halcón peregrino, Falco peregrinus, famoso por ser el animal más rápido. Esos picados, bueno, superan los 300 kilómetros por hora. Hay récords de casi 390 kilómetros por hora. Increíble. Pero claro, esa velocidad no es solo un número, ¿verdad? Es la clave de su dominio en el aire. Exacto. Su estatus de, digamos, depredador tope no viene de la fuerza bruta, como quizás un águila, sino de una especialización extrema. Ajá. Todo se basa en convertir esa velocidad en energía cinética, pura física, y aplicarla con una precisión, bueno, milimétrica. Y caza casi exclusivamente aves, ¿no? Desde muy pequeñas hasta, bueno, ahora veremos hasta dónde llega. Si esa es su especialidad, aves en vuelo. Pues esa es justo nuestra misión hoy, ¿eh? Bucear un poco en la documentación científica y descubrir cuál es la presa más grande, la más pesada, vamos, que se haya confirmado científicamente que un halcón peregrino ha llegado a cazar. Un dato que sorprende, ya te lo adelanto. Me lo imagino. Pero antes de llegar a ese récord, recordemos un poco cómo caza, la técnica. Claro, la técnica estrella es el stoop, ese picado casi vertical. El famoso picado. Exacto. Desde una gran altura, la idea no es tanto agarrar la presa en el aire al principio, sino golpearla. Ah, golpearla. Sí, con las garras medio cerradas, un puñetazo aéreo, por así decirlo, para aturdirla o directamente matarla por el impacto. Ahí es donde entra en juego toda esa energía cinética acumulada. Vale. Y luego, si la presa no ha muerto en el acto, la rematan ya en el suelo o en el aire, con una muesca que tienen en el pico, una especie de diente. Diente tomial, creo que se llama. Eso es. Sirve para seccionar la columna vertebral. Muy preciso. Precisión quirúrgica a velocidades de vértigo. Es que es difícil de imaginar. Y eso, claro, implica mucho más que ser rápido. Sin duda. Realizar esas maniobras a más de 300 kilómetros por hora requiere unas capacidades cognitivas muy avanzadas. Inteligencia, ¿quieres decir? Bueno, inteligencia aplicada. Cálculo de trayectorias en 3 dimensiones, anticipar el movimiento errático de un ave asustada, procesar información visual a una velocidad de locos. Entiendo. Es un computador de a bordo muy potente. Exacto. No es solo velocidad, es cerebro aplicado a la caza aérea. Vale, pues con esa combinación de velocidad, precisión e inteligencia volvemos a la pregunta clave. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es esa presa máxima? Pues prepárense, porque el dato, la verdad, impacta. La presa más grande, confirmada, científicamente documentada, que ha cazado un halcón peregrino es una grulla canadiense adulta, Antigone canadensis. Espera, ¿una grulla? Pero las grullas son enormes, comparadas con un halcón. Enormes, sí. Y ahí está lo increíble. El informe científico detalla la caza exitosa de una grulla que pesó 3,1 kilogramos. 3 kilos 100. Pero, ¿un halcón peregrino cuánto pesa? Menos de 1 kilo. Mucho menos. Sobre todo el macho. Rara vez superan el kilo. La hembra es algo más grande, puede llegar a kilo y poco, kilo 200 quizás. Pero aún así. O sea, estamos hablando de que la presa pesa 3 veces o más que el cazador. Como mínimo. 3 veces, sí. O incluso más, dependiendo del peso exacto del halcón. ¡Qué barbaridad! Eso implica una estrategia, bueno, de riesgo altísimo, imagino. Totalmente. Una estrategia de riesgo-recompensa muy calculada. El primer impacto tiene que ser devastador. No se pueden permitir un forcejeo largo con algo tan grande. Claro, se juega en la vida. Exacto. Y aunque este caso de la grulla es el récord, el extremo, no es algo totalmente aislado en cuanto a presas grandes. Ah, hay más ejemplos. Sí. Hay registros fiables de capturas de varios tipos de gansos, por ejemplo. El ganso de Canadá, aleutiano, el nival menor, varias especies de barnaclas. Que tampoco son pequeños, precisamente. No. Y también colimbos, que son aves acuáticas bastante grandes y pesadas. Esto muestra que, dentro de su especialización en aves, tienen una flexibilidad sorprendente en cuanto al tamaño. Entendido. Especialistas, pero con un rango, vaya, muy amplio. Y parece que sus acelias no se quedan solo en el tamaño o el peso. Así es, porque esa idea de llevar los límites más allá no se aplica solo al peso. Hay otro descubrimiento reciente, igual de asombroso, o quizás más por lo inesperado, que amplía nuestra visión de su dominio del aire. ¿A qué te refieres? A la altura.
Hace poco se documentó algo extraordinario. Un halcón cazando un chorlito gris a 3.000 metros de altitud. ¿Cómo? ¿3.000 metros? Pero eso es altísimo. ¿Para una caza? Altísimo, sobre los Países Bajos además. Es el récord de depredación aviar a mayor altitud jamás registrado. ¡Ostras! Eso redefine completamente su territorio de caza. Ya no es solo horizontal, es también vertical. Una columna de aire de 3 kilómetros. Exacto. Y abre preguntas fascinantes. ¿Podrían estar interceptando aves migratorias en sus rutas de gran altitud? Claro, aves que a esa altura quizás se sienten más seguras. ¿Podría ser una estrategia? Sí, aprovechar esa posible menor vigilancia. Y esto conecta muy bien con la increíble adaptabilidad del halcón peregrino. Es verdad, los encontramos en todas partes, desde la tundra hasta en medio de las ciudades. Y han demostrado una resiliencia, formidable. Se recuperaron del desastre del DDT, por ejemplo. Parte de ese éxito es, seguro, esta capacidad de adaptarse y explotar recursos de formas que ni imaginábamos. Entonces, resumiendo un poco. La grulla canadiense de 3,1 kilos es como la cima documentada de su fuerza bruta, de su capacidad de impacto. Sí, el techo de su poderío físico, digamos. Y la caza a 3.000 metros nos revela una dimensión casi desconocida de su maestría aérea, de su técnica. Exacto, el halcón peregrino nos enseña que ser un depredador tope no siempre va de tamaño o fuerza bruta. Puede ir de especialización extrema, de velocidad, de precisión. Y de inteligencia, como decías antes. Y de inteligencia, por supuesto. Y si conectamos estos puntos, lo fascinante es cómo estos casos, el de la grulla y el de la altitud, desafían un poco nuestras ideas sobre los límites en la naturaleza. Sí, cómo se puede llegar a la cima de la cadena trófica por caminos muy distintos. Eso es, y que incluso especies que creemos conocer muy bien, como el halcón peregrino, siguen guardando secretos. Secretos que solo empezamos a descubrir ahora, a medida que mejoramos nuestras formas de observar. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja, como siempre, con una pregunta flotando en el aire. Si la tecnología sigue revelándonos comportamientos tan extremos que nos parecían imposibles hace solo unas décadas, como cazar a 3.000 metros, ¿qué otras capacidades asombrosas de animales como este halcón, o de otros, estarán ahí fuera, ocultas a plena vista, esperando a que las descubramos? Una pregunta apasionante, sin duda. El cielo y la naturaleza en general todavía guardan muchas sorpresas.